Hola, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar los comentarios de los estudiantes del segundo semestre de la licenciatura en psicopedagogía. Dicho ejercicio tiene como fin el analizar las problemáticas de la educación en México partiendo de 4 ejes. Eje 1: TICs. Analizar el cómo la tecnología ha impactado a la educación. Eje 2: Familia. Analizar el papel del primer núcleo de la sociedad y su importancia en la funcionalidad de la educación mexicana. Eje 3: Profesores. Visualizaremos sus retos y problemática. Eje 4: Alumnos. El producto final del proceso educativo, veremos sus retos y desafíos. Así pues, comenzamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Brenda y el día de hoy me encuentro con dos alumnas de la Universidad Comex. El motivo de esta sesión es para hablar sobre uno de los mayores problemas que existe en la educación en México, el tema de las TICs. ¿Cómo y por qué en la actualidad le estamos dando un mal uso a esta tecnología y en vez de que cada día avancemos, estamos retrocediendo? ¿Por qué no ponen un alto a estos padres? ¿Cómo influyen los padres, la sociedad, la escuela? ¿Qué es lo que están haciendo para combatir este gran problema? Pero lo más importante, para dar posibles soluciones ante esta problemática. Vamos a comenzar preguntándole a las dos compañeras qué piensan sobre las TICs. Lisbeth, ¿te gustaría comenzar? Hola, buenos días. Pues mira, las TICs yo creo que son una maravilla. Nosotros somos los que no le damos el uso adecuado. Todo es necesario y bueno, pero siempre he creído que hasta lo más bueno en exceso te hace daño. Si tú no ocupas la tecnología para lo que es, por supuesto que se va a tener una mala información, ¿no? Porque el Internet para mí es algo extraordinario. Sin embargo, si lo ocupamos solamente para redes sociales, para el WhatsApp, que a veces no lo ocupamos para una necesidad, sino para chismosear, o el Facebook para dar una información verídica, muchas veces es lo que lo hace que sea mal. Gracias. Bueno, en este caso creo que es importante resaltar eso, las redes sociales, cómo a veces preferimos estar en Facebook, en WhatsApp, jugando en línea, y por qué cuando nos dejan una investigación en la escuela lo hacemos de manera incorrecta. ¿Estás de acuerdo, Lulu? ¿Qué crees que es lo que esté pasando? ¿Cuál es el mayor problema? Sí, bueno, de dejar cuando dejan una tarea, ya no se investiga, simplemente se van a la primera página, copian y pegan y está ahí. Y al momento de preguntar, pues no saben nada, no comprenden el tema, lo que se les dejó, y simplemente lo hacen por hacer, pero sí tienen más tiempo para estar en redes sociales, pues sí, para estar jugando en lugar de cosas productivas que se pueden utilizar las TICs. Claro, pero yo creo que desde ahí viene la posición del maestro, de por qué dejarles una investigación en internet y por qué no decirles, ¿saben qué? Quiero que vayan a la tal biblioteca a investigar este tema o léanme este libro. Obviamente no todos lo vamos a hacer, porque no a todos les gusta leer. ¿Están de acuerdo? Sí, de hecho, no es que los maestros no nos dejen muchas veces leer los libros, porque nos dejan leer los libros y a veces ni siquiera eso somos capaces de hacer, y lo que hacemos es recurrir a internet para ya no tener que estar leyendo. Sin embargo, yo creo que una de las grandes partes que se ha perdido es la lectura, y lo que ha hecho que solo estemos en las redes sociales. Ya no nos damos el tiempo de leer un buen libro, que es lo que nos puede fructificar más que ni siquiera el mismo internet, porque digo, a pesar de que tiene cosas muy buenas, también hay cosas que no son reales y que ni siquiera sabemos de qué fuente vino, porque solo nos vamos a lo primero que encontramos y no verificamos las fuentes, quién verdaderamente lo escribió y si está bien lo que nos están diciendo ahí. Claro, pero ¿en dónde quedan los padres, Lulu? ¿Tú qué piensas? ¿Dónde están los padres para revisarles la tarea, para sentarse un momento con ellos? No estoy diciendo que les revisen el teléfono, pero sí por lo menos para saber con quién hablan. Claro, bueno, la importancia de los padres es muy importante dentro de las TICs, porque, bueno, no saben
deben de estar informados en las páginas que se meten sus hijos, con quién platican, con quién se relacionan en base a las TICs, a las redes sociales. Bueno, no siempre los padres pueden estar al pendiente de sus hijos y simplemente los dejan y no saben con quién se relacionan. Sí, pero bueno, creo que sí es lo más importante, ¿no? El ejemplo también que le dan los padres, porque los padres están conversando y están con el teléfono. Yo creo que todo viene desde casa. Así es, como dicen, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y muchas veces nosotros tenemos el hábito incluso de estarles llamando la atención y tener el celular en la mano. Sí, y yo creo que viene desde la cultura de nuestro propio país, porque en otros países se les quitan los teléfonos a los alumnos antes de entrar al salón de clases. ¿Y por qué aquí en México no? Me comentabas hace un momento que existe un caso aquí en la región de Zumpango. ¿Me podrías apoyar con esa información? Sí, de hecho, en la secundaria donde iban mis hijos, en la Miguel Lerdo de Tejada, al entrar les recogen los celulares y se los entregan a la salida. Tomaron esta medida porque la Junta General se acordó que no deberían de ingresar con celulares porque es un gran distractor dentro del salón de clases, y aparte de que si se llega a perder o eso, pues quieren que los profesores respondan por ello, cuando no es ni su obligación, ¿no? Muchas veces es culpa de nosotros porque en la Junta había padres que no estaban de acuerdo que se les recogieran los celulares que por una emergencia, y sin embargo la escuela te permite llamar a tu casa o a tus familiares si es que tienes algún problema de salud o alguna situación así, ¿no? O viceversa, los padres pueden comunicarse a la escuela si tienen alguna situación con sus hijos, y son muy accesibles por ese lado, pero gran parte yo veo que solo somos nosotros los padres los que desde afuera venimos poniendo esas barreras de que no permitamos que los maestros hagan ese tipo de cosas cuando lo único que hacen es beneficiar a nuestros hijos. Perfecto, bueno, como tal este es uno de los principales problemas sobre la educación, el mal uso de las TICs. No es bueno tener tanto acceso a ellas porque, como ya lo mencionaron las compañeras, pues ni siquiera sabemos si la información es verídica o no. En este caso, una de las soluciones podría ser eso, implementar en las escuelas el ya no permitir llevar esos teléfonos. Y bueno, otra solución podría ser que los profesores dejen investigaciones de internet, pero también que ellos lo realicen, dar el ejemplo. Si ellos dan el ejemplo, bueno, creo que los alumnos van a seguir eso. Los padres han sido maestros desde el principio de los tiempos, pero la educación ha cambiado, los alumnos y hasta el estilo de vida también. Hoy en día ambos padres trabajan y se ocupan, pero no es excusa para no estar al pendiente de sus hijos. El papel del hogar es educar y el de la escuela enseñar. La educación se basa en un triángulo. En la base de este triángulo está la familia y la escuela, y en la punta el niño para que funcione correctamente. En casa se debe enseñar valores, la convivencia e integrarse a la sociedad. Los padres y los maestros no deben quitarse la autoridad uno del otro. Por ejemplo, si el padre no quiere que se le dé chupón, en la escuela no se le puede dar con el pretexto que es pequeño o viceversa. Si el maestro da la indicación que debe dejar el chupón, en casa no se le puede dar con el mismo pretexto. Se debe trabajar juntos para el bien del niño. Tienen que ir de la mano la familia, escuela, que dan como resultado una educación de calidad. Basándonos en un ejemplo, el niño es como una semilla. La familia es el agua y la escuela es el sol. Necesita de ambos para que un día sea un árbol grande y fuerte dispuesto a enfrentar todo. ¿Qué opina de la importancia de la familia en la educación? Pues es un factor muy importante, ya que en el contexto social pues es el pilar, ¿no?, de una sociedad, para poder enseñarle a los niños pues los valores realmente, ya que en la familia es donde aprenden los niños o donde aprendemos a pues primero a comer, a vestirnos. Pues aprendemos muchas cosas por medio de la observación y la imitación. Los niños en esa edad, en edad pequeña, en edad inicial, ellos van conociendo, aprendiendo nuevas cosas. Entonces sí es importante que, bueno, con nosotros como adultos empecemos a inculcarles lo que son los valores, ya que les van a servir
para después poder desarrollarse correctamente a nivel social. ¿Cree importante la participación de los papás en cuanto a su nivel académico del niño? Sí, es muy importante, ya que bueno, el niño siempre se tiene que sentir motivado por sus papás. Realmente si les dan la seguridad para que ellos puedan desenvolverse correctamente, pues lo van a tener que hacer. Pero si el papá está ausente, si el papá o no tiene el niño la atención que realmente requiere, pues el niño no se va a desenvolver plenamente. Hola Grupo Comeps, nosotros somos Guadalupe y Claudia. Nuestro tema es sobre el rol que juega la familia ante la educación. Para empezar este tema es importante mencionar qué es la educación. La educación es la formación social que el individuo tiene a base de normas y reglas, sigue mencionando la cultura y el entorno social en que se encuentre. También es importante tener en cuenta que pues, la educación provee conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Es toda esta parte de adquirir conocimientos para poderlos desarrollar durante la vida y sobre las situaciones que nosotros se nos presenten. También, bueno, es importante hablar sobre los efectos de la familia sobre los niños. Los efectos que tiene, vamos a mencionar los negativos. Los negativos son que los padres de familia, la mayoría de los casos, siempre va al final de cada año a firmar las boletas. Cuando el maestro le manda a hablar, el padre de familia no puede, ya sea por trabajo o cualquier otros casos que tenga. El positivo es de que el padre de familia tiene que estar al pendiente de las tareas del niño. Esto al niño le ayuda tanto en la formación escolar. También esta parte, bueno, como lo menciona mi compañera en cuanto a los efectos de la familia, es que, por ejemplo, o sea, sí se entiende que, bueno, hay trabajo y toda esa situación porque en la actualidad se requiere de que los dos padres estén trabajando, pero también yo creo que es importante hacer hincapié en que, bueno, de mi parte considero que la atención en un niño es sumamente fundamental. Así te puedes dar cuenta de qué está sucediendo con el niño, no solamente quedarte con la respuesta que él te pueda dar en cuanto a cómo te fue, hijo. No, pues bien, ok, perfecto, bien. Bueno, sí, ¿qué es bien para ti? ¿Qué es bien para él? Es una respuesta subjetiva, que si nos damos el tiempo de indagar, el niño te puede contar que bien para él probablemente sea que ese día la maestra no le pegó o que ese día no tuvo problemas con el compañerito, y tú das por hecho de que el bien es el que tú dices, no, pues le fue bien, o sea, tiene buenas calificaciones, comprende todo en la escuela. Entonces cuando tú vas a firmar boletas al final del curso, te das cuenta de que el niño no iba nada bien. O sea, nosotros como padres igual a veces cometemos errores de que si nuestros hijos quieren un juguete, nosotros se lo damos por consentirlos, mimados. Entonces esto les afecta cuando entran en el preescolar. En el preescolar la maestra les pone reglas, normas, entonces a nuestros hijos les cuesta mucho adaptarse. Tenemos que tener en cuenta que los maestros están para educar, para enseñar y nosotros para educar. Entonces tenemos que empezar esta educación desde casa. También es importante mencionar que las problemáticas internas dentro de la familia, no solamente en cuanto a educación, sino también en cuanto a económicas o que algún integrante de la familia esté enfermo, también afecta al desarrollo del niño dentro de la escuela. Si bien es cierto, si el niño va con preocupaciones de que la mamá está enferma o toda esta situación, su desempeño académico no va a ser el adecuado. Entonces también en cuanto a lo económico, ve al papá preocupado, obviamente también se preocupa y esto le impide ser un poco más didacta dentro de la escuela. Todas estas problemáticas como profesores también las notan, pero si bien es cierto, si no se puede hacer un cambio dentro de la familia, del núcleo familiar, no tiene caso dentro de lo que pueda hacer uno en el salón. Muy bien, compañeros, esto ha sido todo nuestro punto de vista de Clau y mío. A continuación les vamos a mostrar lo que opina
una psicóloga. Juega la familia dentro del contexto escolar. Yo creo que la familia es fundamental para la educación y la formación de un alumno. Vamos a tomar en cuenta que la familia es el primer núcleo donde el niño va adquiriendo los valores, las costumbres y donde el niño comienza, por ejemplo, a aprender cómo comportarse dentro de alguna sociedad. Se supone que la formación de todo ser humano está compuesta por 3 anillos, que sería la familia, la sociedad y la educación. Si nosotros como maestros vamos a sacar a la familia y queremos educar a los alumnos únicamente en el ámbito educativo, estaríamos en un error, porque nosotros como maestros tenemos que agarrar e involucrar al padre de familia. Entendemos que hoy en este siglo XXI el hecho de que las mujeres salgan de casa a trabajar, los padres también, en ocasiones no se tenga tiempo para agarrar y acudir a las escuelas, que eso es lo que ha traído una crisis. En ocasiones los alumnos que tienen más problemas educativos, cuando se manda a hablar a los padres o se hace juntas, también son los padres que más se ausentan. Aquí hay que buscar estrategias para agarrar y hacer que la familia se integre, para trabajar junto, de la mano con el maestro, para poder ayudar y educar a los alumnos. Por sí sola la escuela no puede educar a un alumno y por sí sola la familia tampoco, ni la sociedad tampoco. Yo creo que aquí es trabajar en equipo, los maestros, la escuela y la sociedad. Saluditos, comunidad Comeps. Estamos muy contentos en este Al Volante. El día de hoy vamos a tocar un tema de la educación en México muy importante entre todos los que hay, pero nos vamos a enfocar en el tema de los profesores. Para hacerlo, en este Al Volante tenemos invitadazos de lujo y de este lado atrás nos acompaña nuestro amigo Uciel, aquí atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes, bienvenidos. Nos acompaña Pancho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en la parte de adelante nos acompaña Jonah. Hola, ¿qué tal? Y pues bueno, vamos a estar trabajando varias áreas, pero pues bueno, comenzamos y vámonos al volante. Pues así es, amigos, como ya les habíamos comentado en la introducción, vamos a hacer esta plática entre amigos, una temática un tanto distinta a la cuestión de que podríamos manejar para tratar un tema como estos. Y pues como sabemos, los profesores son una parte vulnerable en la cuestión educativa en nuestro país y por ello vamos a platicar con nuestros compañeros de alguna manera, trabajar estos temas, pero también tratar de intentar dar soluciones. Así que para ello vamos a comenzar. Y creo que el tema obligado para comenzar esta discusión es la cuestión de los retos que enfrentan los profesores dentro del aula. Como sabemos, hace unos años se planteó una reforma educativa en la cual los profesores tenían más carga educativa, pero sobre todo se tenían que capacitar. Entonces, pues esto los puso en una cuestión seriamente vulnerable, pues como sabemos, algunos de los profesores, por su edad y otras situaciones, estaban en desventaja. Pero pues compañeros, ¿ustedes qué opinan acerca de ese tema? Jonah, no sé tú, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que una de las principales deficiencias en cuestión de la capacitación del docente, hablando de la reforma educativa, es que se planteaba una capacitación para que el docente mantuviera su plaza cuando en sí la capacitación nunca existió. Ahora, creo que otro a lo que yo difiero mucho es, por ejemplo, los maestros que son normalistas a los maestros que son o tienen alguna licenciatura, ya que obviamente pues a los profesores que son normalistas se les enseña más como para ser un profesor, o sea, a enseñar, se les enseña más para que enseñen para la vida, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que un licenciado, por ejemplo, un pedagogo, un psicopedagogo, traen más estructuras de el aprendizaje de un niño, de cómo formar estrategias para que ellos puedan obtener un buen aprendizaje. Ahora, hace rato comentaba algo mi compañero Pancho sobre las edades. Creo que es un tema también muy importante, ya que hay maestros muy jóvenes que son muy buenos y maestros de una edad pues ya avanzada en la que a veces, por ejemplo, las tecnologías ya los alcanzaron y son pocos, creo yo, los que se logran capacitar para manejar pues alguna tecnología y dar alguna otra nueva forma de enseñarse a los maestros. No sé ustedes qué piensan. Sí, bueno, creo que la capacitación es un reto, más que nada es un reto, ya que la reforma educativa, hablando de ese tema, ha propuesto que todos los docentes, sin importar las edades, sin importar de dónde vengan, sin importar nada, tengan una capacitación, y eso ha llevado a un problema.
Porque, como lo mencionabas, ya la edad es un reto, ya que no todos los profesores, independientemente... Ya me equivoqué. Sí, güey, se me fue. Pues así continuamos con esta platiquita aquí entre amigos. Y les comentábamos, vamos a estar platicando acerca de los problemas que enfrentan los profesores en el aula y en toda la cuestión que implica al sistema educativo mexicano. Y para ello vamos a comenzar platicando acerca de problemas como lo son la capacitación, los problemas que se dan en el aula, entre muchas otras situaciones que a los profesores en nuestro país los tienen un poco pues apretados de perder el trabajo. Principalmente aquí hay un tema muy primordial que hay que tomar dentro de lo que es alumno, maestro y sociedad. ¿Por qué? Porque el maestro, desgraciadamente, está en un sitio en el que la sociedad lo mira por ser la enseñanza del alumno, ya que piensan algunos padres de familia de que el maestro es el encargado de educar al alumno, ya que existen muchas diferentes variantes en las cuales la educación se desprende, por las cuales se desprende familia, sociedad y alumno, en las cuales mi compañero Chucho podría demostrar algún ejemplo en las cuales se podría enseñar lo que es sociedad, alumno y alumno. Pues mira, yo creo que la contradicción ahí es interesante, ¿no? Porque estamos planteando muchas ideas, pero los retos que tiene, yo creo que el profesor sobre todo son las carencias que enfrenta dentro del aula, ¿no? Porque estamos hablando que tiene que enfrentar y como que unir todo eso, cuando tiene el principal reto de enfrentarse con alumnos que en ocasiones no van ni desayunados a la escuela, no tienen ni los recursos mínimos para acudir a la escuela. Entonces son cuestiones que van privando y que el profesor tiene que enfrentarse forzosamente a esa situación. Entonces yo creo que ese es el gran reto de los profesores, el no tener esas herramientas mínimas que debe garantizar el Estado para poder ejercer de una manera correcta su trabajo. Ahora, de alguna manera, eso, como decía yo en un inicio, creo que es muy importante el planteamiento de cómo las normales y los profesores universitarios enfrentan estos retos, ¿no? Porque creo que estamos hablando de dos vertientes bien distintas, ¿no? Por un lado están los profesores normalistas, que como es la cuestión de los normalistas en su formación, enseñan para la vida. Aunque de alguna manera creo que tienen ahí retos que yo, por ejemplo, también criticaba en algún momento, pues los profesores exigen en ocasiones puestos directos para quedar en las escuelas, cuando creo que dejen desventaja, porque también los que nos formamos universitariamente como psicopedagogos, pedagogos, educadores, o ciencias de la educación, pues bien tenemos argumentos que pueden enriquecer la labor educativa. Sin embargo, pues bueno, es una de las vertientes, ¿no? ¿O cómo ven ustedes, compañeros? Bueno, a mí en lo particular lo que me hace mucho peso es, como en algún principio y también Luciel lo comentaba, creo que olvidamos la parte humana del docente. Creo que siempre hemos culpado, o la sociedad siempre se ha enfocado al culpar al docente de los problemas que existen, ¿no? O sea, podemos decir que si el niño no logró algo fue culpa del docente, y creo que esa parte es bien primordial porque muchos le damos mucho peso a las estrategias de aprendizaje o a los alumnos o cualquier forma de aprendizaje, pero se nos olvida como principal punto el docente. O sea, creo que el docente, fuera de ser un docente, es un humano, y como en algún momento un profesor lo planteaba, decía que ¿de qué se ensucia un albañil? De mezcla. Un mecánico de grasa. Creo que el docente se ensucia de todas las emociones que cargan con los alumnos, y estamos hablando que en México hay grupos de no solo 15 alumnos, sino hay grupos de 35, 40 alumnos. Y es que yo lo veo así, recordando ustedes cuando estuvimos en el congreso en Cancún, a donde planteábamos la idea de la salud emocional del docente, ¿no? Que es un tema que en ocasiones se nos olvida, ¿no? Que el profe siente, que el profe tiene sus rollos dentro de la escuela y dentro, bueno, pero sobre todo dentro de su familia, ¿no? Él siente, él tiene problemas, y que, por ejemplo, lo platicamos hace rato desde la perspectiva, por ejemplo, de Uciel, que a lo mejor luego no cabe esta cuestión como la onda personal, pero que sí, ¿no? Cómo vive no solo el docente, sino toda la familia del docente esta onda. Sí, bueno, realmente repercute mucho la familia del docente.
ya que en algunas ocasiones, bueno, en la mayoría, los docentes tienen hijos, pero pequeños que van desde primaria, preescolar, secundaria, prepa, y de ellos realmente se olvidan, no en el sentido de que no les importen, simplemente llegan estresados. Pienso que es un aspecto muy importante, ya que realmente afecta mucho en la vida del docente, en la vida de la pareja, si es que realmente conlleva una vida tranquila, pero eso realmente no se puede. Una vida tranquila es muy difícil para un docente, ya que repercuten las emociones de los alumnos en cada uno de ellos, independientemente de cómo obtengan o relacionen las repercusiones que tienen ellos. Que una de las principales razones de las que yo considero en nuestro país que repercuten en la educación en México es la economía. ¿Por qué? Porque muchas personas abandonan el estudio porque falta de recursos. Falta de recursos, falta de oportunidades. Oportunidades de tal manera en las cuales muchos jóvenes muy buenos en la educación se ven obligados a trabajar, a estudiar, a estudiar trabajando. ¿Por qué? Porque pues de antemano falta de recursos, exactamente. Falta de empleo, falta de recursos. Nos vamos a las escuelas rurales en las cuales pues yo considero que Jesús es una de las principales personas de las que nos pueden hablar de este tema. ¿Jesús Dios? ¿Jesús Dios o Jesús yo? No, mira, exactamente, es una plataforma muy importante el tener en cuenta todos esos factores, pero sobre todo es la onda, ¿no? Cómo el profesor se maximiza, cómo tiene 20 brazos para poder solucionar eso, ¿no? Porque digo, habrá profesores que con todo respeto, ¿no? Les vale la cuestión de lo que le pase o no al alumno, pero hay maestros comprometidos que les importa el cómo trasciende esta situación con los profesores. El involucrarse emocionalmente, que por ejemplo es una plataforma de psicopedagogía, ¿no? No solamente ver al alumno desde una perspectiva como alumno, la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, sino involucrarse en las cuestiones emocionales y cómo influye dentro de su proceso educativo. Es una esencia que yo creo que si la psicopedagogía fuera tomada de manera más importante o más trascendente dentro de la educación, creo que fortalecería ese proceso, porque los profesores se verían claramente fortalecidos por esta situación, y creo que ahí podría ser una situación de cómo se podría enfrentar desde una nueva perspectiva la cuestión de este reto de lo económico, ¿no? Que a final de cuentas lo económico sabemos que termina siendo el motor de toda esta cuestión de la pobreza, de la desigualdad. Digo, no siempre, ¿no? Porque habrá quien tenga dinero y que no tenga estas condiciones, pero en general creo que cumple ese factor nuestro país, ¿no? Y pues bueno, ahora compañeros, hemos visto algo con el profe Leo acerca de lo que fueron los modelos educativos con Enrique Peña Nieto, a donde habíamos escuchado algo donde se les tenía que evaluar a los profesores, a donde se incluía la educación de calidad, y hoy con el nuevo gobierno se empieza a cambiar todo este esquema, y lo que platicamos con el profesor Leo es prácticamente meterle más sobre lo encimado y seguir haciendo como el Frankenstein. ¿Ustedes creen que esa es la lógica para fortalecer un nuevo sistema educativo en nuestro país? Yo difiero mucho en cuestión de las reformas, y si hago una comparación así muy rápida en las que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, estamos hablando que en la reforma de Peña Nieto degradaron en su máxima potencia al docente como ser una de las carreras o alguno de los trabajos menos prestigiados. Hicieron al docente a un lado, o sea, sí te vamos a capacitar, pero no te ofrecemos las herramientas necesarias, y siempre les metían ese miedo de que si no logras pasar algún examen, pues simplemente pierdes tu plaza, pierdes tu trabajo. Y creo que fuera de darle al docente confianza para seguir trabajando, para otorgar ese enriquecimiento cultural hacia los alumnos, pues creo que metieron más miedo. Entonces hacemos ahora la comparación con la reforma de Andrés Manuel, y estamos hablando que es lo mismo, pero simplemente creo que están metiendo mucho en la inclusión familiar. A mí me hace mucho ruido eso, porque sí es bueno hasta cierto punto. Creo que hablar de la inclusión familiar pues da mucha apertura a que, por ejemplo, haya mucha convivencia familiar,
puedan hacer actividades, pero creo que la realidad que nos enfrentamos es que en primera, pues las familias no cuentan con los recursos necesarios para poder viajar hacia, exacto, el tiempo o los recursos para viajar con sus hijos y poder llevarlos a algún museo o alguna exposición, ya que las familias de hoy en día pues no solamente tienen un hijo, sino tienen 3 o 4 o son mamás solteras, que pues ya es otro problema que también se está enfrentando. Como lo recordamos, ¿no, Yana? Lo veíamos en las últimas clases donde revisábamos a Elvester Gordillo, a donde desde el documental de Loret de Mola de Panzazo, pues ya se comenzaba al profesor a satanizarlo, ¿no? A comenzarlo a hacer como el punto malo dentro del sistema, el punto débil dentro del sistema educativo. Por ello, pues creo que es importante eso, ¿no? También ha existido una caza de brujas por parte del gobierno del Estado mexicano hacia los profesores, a donde los han hecho como el problema del sistema educativo, ¿no? Cuando el gobierno tiene mucho que ver. Mucho, exacto. Perfectamente, y uno de los principales problemas yo considero, y una de las soluciones, porque estamos hablando de problemas, estamos hablando de lo que se considere, de todo lo que considero yo México ya hemos visto, pero no estamos hablando de soluciones. Una de las principales soluciones que yo considero en el aspecto académico es darle un espacio al docente. Desgraciadamente en Estados Unidos existen espacios en el que el docente se puede concentrar en sus estudios, en lo emocional, porque principalmente para mí considero que una persona emocional bien puede desempeñar un trabajo bien. Quiero meterte aquí el debate, porque estás diciendo Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con la infraestructura para tener esas condiciones, pero estás hablando de México, a donde hay salones que no tienen ni las condiciones básicas. Perfectamente. O sea, bueno, podríamos establecer que puede ser una cuestión de inversión a la educación real, ¿no? Porque estamos hablando que se invierte casi el 8% del PIB a educación, pero no se ve reflejado en las aulas. Puede ser perfectamente esa es la solución, ¿no? Pues no sé, tú por realmente no se ve reflejado ni en los maestros, ya que algunos no cuentan ni con el salario suficiente como para sostener una familia. Y estamos generando obreros, pero se supone que estamos haciendo un cambio de un gobierno que está proponiendo otra cuestión, ¿no? La liberación, el libre pensamiento. Por eso yo le preguntaba a Pancho, explícame dónde vamos bien o desde dónde está planteando esa onda. Pues creo que no, bueno, aún no es tiempo suficiente como para describir prácticamente que vamos bien en las palabras, ya que es muy poco tiempo lo que lleva Andrés Manuel en la presidencia como para resumir que es un presidente, pues bueno, es un presidente bueno en ciertas palabras. Bueno, pero hace 6 años al menos Enrique Peña Nieto ya no tenía, perdón la expresión, bien ensartados con la antigua reforma educativa, ¿no? O sea, aquí no vemos ni para atrás ni para adelante, es a lo que me refiero. Y creo que sigue siendo la misma reforma educativa, nada más lo único que están haciendo es tratarla de pintar desde otra forma, porque yo a lo que veo que le hacen mucho peso aquí es a la inclusión familiar y a que los profesores ahora sí van a ser capacitados. Yo en algún principio llegaba a criticar a los maestros de que ganaban buen sueldo, pero ya cuando te das cuenta en realidad el verdadero trabajo que ejercen, la verdadera importancia que ellos tienen que ver, por ejemplo, pues sí, al final de cuentas en la vida de uno, en cómo te vas construyendo como persona, pues dices que la verdad es que lo que ganan pues es lo mínimo a todo lo que nos ofrecen. Y principalmente uno piensa que tal vez un profesor es el que se dedica a enseñar, y no, desgraciadamente o afortunadamente, un profesor es el segundo padre de un hijo. ¿Por qué? Porque existen problemas que tal vez se dan en la casa que se llevan repercusiones a la escuela, en las cuales existen problemas de drogadicción, alcoholismo, problemas de todo tipo que se van en las calles, en las cuales pues tal vez inclusive un profesor te da cuenta antes que un profesor. ¿Por qué? Porque ya existen problemas en la escuela que repercuten a los demás estudiantes, y ese para mí es uno de los problemas muy importantes de los que existen. ¿Por qué? Porque tal vez se existe en una cierta edad, si nos dedicamos a una edad, uno se dedica a imitar a los demás.
Pero yo regreso, el profesor sigue sin tener las condiciones para solucionar esta situación. Exactamente. O sea, si el Estado no le brinda las herramientas, ¿Quién se lo dará? ¿Quién se lo dará? O sea, el profesor se tiene que fregar con lo que humanamente tiene y que puede ofrecer a los alumnos, ¿no? Y a veces a mí me ha tocado ver casos en los que los mismos profesores tienen que aportar de su bolsa para poderle ofrecer ese material a sus alumnos. O sea, siempre, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que profesores compran material didáctico pues para hacer alguna actividad con sus alumnos, cuando creo que esos costos tendrían que ser parte del gobierno. Y eso es algo que queda el capital designado pues ahí está el problema. O sea, entonces, como dice Chuy, pues en sí, ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo o simplemente estamos en un punto estancado? Y estamos igual. Bueno, pues temas hay demasiados, pero creo que ya pudiendo hacer un balance, creo que soluciones puede haber muchas, pero creo que tenemos que empezar con la cuestión de enfocar el recurso a donde tiene que ir. Creo que ir primero en lo material, a las aulas, a la capacitación de los docentes y no tanto en los gastos administrativos y el apoyo de los docentes y no tanto en pedos administrativos, no quede tanto en los gastos de la SEP y otras cuestiones, ¿no? Que debe estar ahí en la elaboración de planes y procesos que ayuden a fortalecer este proceso educativo. Después, creo que como decía Uciel, pues ya debe ir en enfocarnos en la cuestión emocional de los profesores, ¿no? Claro. Recordar que son humanos, que sienten y que tienen problemas. Tiene repercusión. Y que eso repercute al alumno, ¿no? Recordemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje va de la mano y si lo entendemos como proceso aislado, simplemente pues no funciona, ¿no? Pues compañeros, ¿algo que quieran agregar, un comentario final, Jonah? Pues a mí una de las soluciones que yo me gustaría exponer es que, por ejemplo, creo que se le está dando mucho peso a las escuelas normalistas. No critico a los normalistas, pero creo que le deberían de dar un peso más fuerte a la cuestión pedagógica y psicológica para que los maestros puedan tratar desde otro punto a los alumnos y no simplemente como algún objeto de enseñanza en donde solamente te meto algún contenido, pero no te dejo al final de cuentas una estructura como persona para que tú llegues a formar un criterio propio y puedas abarcar o hacer tus propias ideas de lo que quieres y a lo que estés enfrentando en realidad. Yo creo que para mí una solución sería un peso mayor a la pedagogía y a la psicología en los maestros para que lo ejerzan sobre sus alumnos. Dejar la cuestión de la cuestión bancaria, como dice Paulo Freire, y comenzarlo a ver como una cuestión de un personaje, un aprendizaje significativo, ¿no? Algo que trascienda. Pancho, tu comentario final. Concuerdo con mi compañero Jonathan, ya que desde mi punto de vista creo que una de las repercusiones muy importante que tiene el maestro es la situación psicológica. Repercute en todo, desde las emociones de los alumnos, desde la emoción de su familia, los problemas que tiene fuera, dentro de la casa, del hogar, de la escuela. Es una situación muy importante que hay que tratarla, porque como lo dijo mi compañero Chucho anteriormente, es un humano, tiene emociones, tiene sentimientos y creo que es muy importante tratar eso. Luciel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues de las situaciones más importantes que yo considero en esta plática, existe la economía, existen muchas cosas, pero principalmente yo también considero y concuerdo con mis compañeros que es la situación emocional, ya que como lo platicamos en toda la plática, fue una plática económica y socioemocional, ya que existen muchos factores en los cuales repercuten familia, repercuten profesores, repercuten la familia de los profesores, porque también como lo mencionaron mis compañeros, existen familias atrás de. Entonces, para mí uno de los principales apoyos que existirían, sí, del gobierno, que existiera una inversión en lo que debería de ser y principalmente también enfocarse en los profesores, porque tal vez estamos enfocados en el alumno, en lo que sucede en el aula, pero no en lo que sucede en el profesor. Y uno de los líderes, y si no es que el más líder principal del aula, es el profesor. Y del profesor vienen repercusiones, ya que si tal vez un profesor no repercute con las situaciones socioemocionales y económicas, no existe la eficiencia que se debe de llevar a cabo de los alumnos. Entonces, desde mi punto de vista, hay que trabajar en la situación socioemocional, inclusive económica, desde el profesor. Es desde mi punto de vista y muchas gracias por
por la vista. Pues yo en lo personal creo que el gobierno, el Estado mexicano sí debe tener un mayor compromiso respecto a cómo invierte el recurso. Creo que el actual gobierno tiene un gran reto. Yo pues cedo mi situación de confiar en que podamos generar una cuestión trascendente. Y pues ojalá y lo haga ese gobierno. Creo que debe partir del recurso económico, después visualizar cómo invertir el recurso y pues sobre todo el enfocar y darle ese peso clave a los profesores. Si no entendemos a los profesores como la base de este proceso para este cambio que necesita tanto este país, va a ser difícil porque el gobierno no lo puede hacer simplemente como una cuestión de idealizar, sino debe ser una cuestión más de trascender. Pero bueno, esto ha sido la parte de nuestra aportación a este video. Esperemos les haya gustado. Quisimos hacer algo distinto, un al volante. Y pues bueno, los dejamos con esta canción que me encanta. Es un himno al estudiante, que es una parte importante. La interpreta Ángel Parra, de Mercedes Sosa, es original. Se llama Me Gustan los Estudiantes. Nosotros nos vamos, pásensela bien. Esto fue Comeps al volante y saluditos. Saludos. Adiós. Ya le pones la imagen del Comeps. Existen diversos problemas de la educación en los alumnos, como falta de conocimiento, falta de interés o compromiso, mal uso de las redes sociales, necesidades de los estudiantes, rebeldía, acoso escolar. Después de varias preguntas, estos fueron los resultados. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Claro. ¿Ustedes saben cuál es la capital de Perú? No. No. Ni idea. ¿Cómo se llama el punto donde se originan las ondas sísmicas? No. Se le presenta. ¿Cuántos años tiene un lustro? Más o menos. No. 5 años. ¿Qué país tiene forma de bota? ¿No? Es Italia. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué película se estrenó este año? Toy Story. ¿Quién es el protagonista de la película Roma? Una chava. No me acuerdo cómo se llama, pero es mexicana. Muy bien, muchas gracias. Menciona 3 cantantes de reggaetón. Tampoco. ¿Qué género escuchas? Banda. De reggaetón creo que me acuerdo era uno Maluma, luego Bad Bunny y... The Boy Two. Era una más. Menciona el nombre de tu youtuber. Ya. Juan de Dios Pantoja. ¿Qué? ¿En qué plataforma pueden ver series y videos? Pues más bien voy a estudiar porque se supone que para eso vamos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué haces cuando sales de la escuela? Pues me regreso a mi casa. Y al llegar a tu casa, Pues me pongo a hacer las tareas. ¿cómo te gustaría que fuera la escuela? Pues que metieran más métodos de aprendizaje. ¿Qué uso le das al internet? Pues buscar más información de noticias que ocurren el día a día. Ok, ¿y cuánto tiempo ocupas el internet para redes sociales? Pues nada más a lo máximo como 2 horas. ¿Qué
Cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600.000 adolescentes entre los 14 y 28 años, cifra en la que por lo menos la mitad tiene alguna relación con bullying. Los casos de bullying en México van en aumento, donde 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Las primeras estadísticas mundiales de bullying, desarrolladas en colaboración por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras y la OCDE, colocan al país azteca en lo más alto del podio de casos de acoso escolar o bullying. El nivel aludido de bullying coloca a México en primer lugar a nivel mundial en casos de bullying o acoso escolar, seguido por los Estados Unidos de América, China, España y Japón. La asistencia escolar de 6 a 14 años. Asistir a la escuela te ayuda a desarrollarte en el ámbito profesional, familiar y social. La encuesta del 2015 registra que en México el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela. El porcentaje de personas de 6 a 14 años que asisten a la escuela ha ido aumentando en los últimos 45 años. Por entidad federativa, el porcentaje de población de 6 a 14 años que asiste a la escuela varía en entidades como Hidalgo, Nuevo León y Ciudad de México. Poco más del 97 de cada 100 niños y niñas van a algún centro educativo. En Chiapas son 93 de cada 100. La asistencia de jóvenes de 15 a 24 años de edad. En el año 2000, el 33% de los jóvenes de entre 15 y 24 años asistía a la escuela. En 2015, el 44% de personas en estas edades acude a algún centro educativo. La diferencia por sexo es de poco más de un punto porcentual, con el 45% de hombres y el 44% de mujeres. Por lo tanto, tenemos en cuenta que los alumnos, por causa de las redes sociales, duermen a horas no adecuadas. Para su organismo esto afecta demasiado y se demuestra en horario de clases, porque a los alumnos les da sueño y no prestan la debida atención que requieren a sus clases. Otro factor que influye es la mala dedicación a los estudios, debido a que se basan a preocupaciones sin sentido como quedarse sin saldo, en vez de preocuparse en sacar una buena calificación y superarse a sí mismos. Una posible solución es llevar a cabo un horario en donde puedan dedicarse más tiempo a la escuela y menos al celular, dormir a sus horas adecuadas para prestar más atención a sus clases y mejorar su bienestar educativo. Esto conlleva calificaciones escolares, mayor aprendizaje y estabilidad educativa. La falta de interés en clase. Uno de los problemas pedagógicos que en la actualidad ha sido motivo de discusión entre docentes y directivos. Dicho problema es más frecuente en la escuela secundaria, ya que los adolescentes se encuentran en una etapa difícil y de constantes cambios. Por lo tanto, los intereses de cada alumno son distintos. Es muy común observar en cualquier aula, durante el tiempo de clase, que la mayoría de los estudiantes se encuentran bostezando, cruzados de brazos, jugando con los lapiceros, escribiendo recaditos o haciendo dibujos. Otros más no dejan de contemplar el reloj, esperando ansiosamente que suene la chicharra para que el tormento termine. De tal manera que la solución para que los alumnos muestren interés en las clases está en el trabajo del maestro. Debemos de comprender que la función del docente no se limita únicamente a enseñar su materia, sino que junto con el resto del profesorado deben de trabajar para que los alumnos obtengan aprendizajes significativos y los pongan en práctica en su vida diaria. El profesor se encargará de ser una persona capaz y persuasiva, que cuente con todos los recursos necesarios para atraer al 100% la atención de sus alumnos, lo cual logrará buscando estrategias nuevas, que se relacionen más con lo que requiere el alumno para su formación académica, y de esta manera obtener resultados más efectivos en el aprendizaje. Pero para obtener verdaderos resultados en el aprendizaje, ¿qué es lo que el profesor debe de hacer? Si algo necesitan estos muchachos es una educación. Primeramente, durante el desarrollo de sus clases,
debe procurar la participación de sus alumnos, porque el alumno aprende más y mejor de manera duradera cuando él mismo hace descubrimientos y resuelve problemas. Se tiene que comenzar por conocer cómo participan y se desenvuelven en cada una de sus áreas.